Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todos los que se van uniendo a este podcast de juegos serios. Hoy vamos a continuar con lo que estuvimos platicando en la última sesión. Si no lo has visto, te invito a que después vayas a verlo. Hoy vamos a hablar la segunda parte de este tema tan interesante para nosotros, de la serie de videos sobre metodología de creación de juegos serios en 4 etapas, y acompáñanos la próxima hora porque vamos a estar hablando un montón de cosas. Casi creemos que este tema tan relevante nos va a tomar más de 1 hora, así que quizás lo partamos en varios pedacitos. Y como un pequeño repaso, estuvimos hablando del análisis. Hoy vamos a platicar un poco, pero yo creo que va a dar muchísimo, o incluso podemos hacer podcasts específicos. Déjenos aquí en los comentarios de YouTube si les gustaría que recalcáramos más sobre algo de lo que estamos platicando, y vamos a ir a desarrollo y evaluación finalmente. Y antes de continuar, me gustaría presentarles a unas personas increíbles. ¿Cómo han estado, chicos? Gracias por estar aquí en esta transmisión, y por favor, preséntense tantito para los que no hayan visto el video anterior. Paco. Claro que sí, pues mucho gusto para todos los que están viendo por primera vez. Yo soy Paco Lepe, soy desarrollador, investigador de juegos serios, y pues esperemos que disfruten la transmisión. ¿Qué tal? Pues yo soy Antonio Santos, también una persona muy interesada en todos los desarrollo y creación de materiales educativos, en especial videojuegos serios. Es uno de mis grandes intereses. Buenas tardes. Y por acá, Emanuel Parada Licea, eapl.mx, para las redes y todo ello. Igual, interesado, entusiasta, y recientemente me invitaron a seguir trabajando en juegos serios. Tengo algunas anécdotas de una reunión que tuve hace unas horas, entonces podemos platicar largo y tendido. Y bueno, comencemos. Respecto con diseño, estuvimos en una charla antes de entrar aquí a grabar con ustedes, que identificamos varias partes relevantes del diseño. Y por ejemplo, aquí vienen algunas de ellas. Ya estuvimos analizando durante, ¿qué les gusta? No sé, 1 semana, por ejemplo, de trabajo, y ya vamos a meternos las manos en la masa de empezar a diseñar la experiencia, diseñar el producto, diseñar el juego serio como tal. Me gustaría arrancar preguntándoles, ya analizamos, ahora, ¿cómo nos incorporamos? Si es la primera vez que estamos haciendo un juego serio, ¿por dónde comenzamos? ¿Dónde empezarían ustedes? Pues, bueno, yo, de acuerdo con tu pregunta, me parece muy relevante. Me gustaría hacer un pequeño, pre-comentario sobre el concepto de diseño, así muy rápido. Me puse a leer un poquito sobre el concepto de diseño, qué significaba y cómo ahorita en estas últimas épocas hay una preocupación sobre cómo modernizar este concepto de diseño, porque ha ido pasando por muchas etapas, y últimamente hay una gran crítica sobre que se hace diseño y como resultado del diseño se terminan haciendo cosas poco prácticas o muy al vapor, etcétera. Estaba leyendo que la palabra esta de diseño viene del italiano, del latín, y surgió por primera vez en el Renacimiento, de hecho, cuando se empezó a construir ahí en Italia, pues todas estas grandes catedrales y grandes palacios y todo esto. Y entonces empezaron a ver como cierta competencia, vamos a decir, entre los arquitectos cuando construían los palacios, y ahí empezaron a pedir dibujitos, por decirlo de alguna manera, dibujos previos a la creación y a la construcción del palacio, y de ahí se le empezó a llamar a esos dibujos diseños, ¿no? Entonces un poquito por ahí empezó la palabra, y me parece bien interesante porque la verdad es que sí, generalmente a la profesión del arquitecto es al que le damos sobre todo ese concepto de diseño. El arquitecto se sienta, dibuja, etcétera. Y esa es la definición más básica, ¿verdad? Sentarme a hacer un dibujo, un boceto de algo que tal vez más adelante lleve a la realidad. Este concepto ha ido cambiando, por supuesto, y sin embargo veía ahí una definición que me gustó mucho, que es: a través del diseño le damos forma al mundo, ¿no? A través de nuestra acción de diseñar le damos forma al mundo. Y me gustó mucho, ¿no? Porque en efecto
creo que en esa labor de diseñar es que afinamos, nos preparamos, ¿verdad? Imaginamos, damos apertura a la creatividad, ¿no? Y esa etapa, por lo tanto, pues es imposible de evitar, ¿no? Ahora, entrándole un poquito a tu pregunta que decías un poco por dónde empezar, ¿no? Pues ya habíamos visto que en la etapa anterior, sobre todo en el análisis, nos habíamos abocado mucho a entender quién era nuestro estudiante, nuestro usuario, la persona que va a estar dentro de ese videojuego aprendiendo, interactuando, etcétera, ¿no? Quién es en términos de pues, todas sus características, en términos muy generales, ya lo platicamos la vez pasada, ¿no? Pues, ok, ya que tengo toda esa información, ¿verdad? Ahora la voy a empezar como a partir de ella empezar a imaginar creativamente, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el producto final o la solución? Ya desde ahorita empiezo a imaginarme, ¿no? Imaginarme cómo sería ese producto final, ¿no? Entonces, yo generalmente cuando me pongo a trabajar en un material educativo de esta naturaleza y ya estoy en la etapa del diseño, lo que hago es generalmente tengo unas libretas grandes así blancas, de esas que se utilizan para los dibujantes. Entonces abro, ¿no? Empiezo y le pongo el título al proyecto. Y entonces empiezo a poner algunas ideas básicas, empiezo a imaginarme por dónde podría ir, identifico algunas mecánicas, o sea, hago como una especie de, vamos a decir, de lluvia de ideas de lo que pudiera ser ese producto final, ¿no? Y las voy escribiendo, voy haciendo pequeños dibujitos, voy haciendo pequeños storyboards, algo muy elemental, o sea, apenas como calentando motores, ¿no? Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, yo hago eso, empiezo a calentar motores a través de ponerme encima, o sea, luego ya lo paso a digital, pero antes de pasarlo a digital lo que hago es que lo hago en papel, le saco punta lápiz, ¿verdad? Con mucha calma, pongo mi hoja y empiezo a dibujar y a hacer rueditas y a poner un personaje, por dónde podría ser el vestuario del personaje, qué características va a tener este personaje, un poco la historia. O sea, empiezo a bocetar, vamos a decir, usando esa palabra típica del diseño, de manera muy básica. Ese es mi primer paso. Buenísimo. Se nos acaba de conectar aquí Aldo, te mandamos un saludo, Aldo, porque ahorita no le tocó la introducción y ahorita vamos contigo, pero me gustaría primero pasar con Paco. Para ti, ¿qué es diseñar? Sobre todo diseñar un juego serio, ¿y por dónde empezarías tú? Normalmente, ¿por dónde empiezas tú? Híjole, me parece todo lo que se menciona hasta ahorita muy interesante y creo que es algo que siento que es como un poquito de irónico. Por lo general, quienes llevamos las carreras afines a la creación de tecnología solemos ser ingenieros y desafortunadamente vemos poco o muy poco de diseño, y es algo que, bueno, al menos cuando me tocó a mí estudiar al principio de los 2000 de la licenciatura y también en el posgrado, como que las áreas duras le tienen miedo al diseño y a la creatividad, y no sé por qué, siendo que es tan importante, porque es como si tú fueras un escultor que no sabe de creatividad. O sea, eso como que digo, bueno, está bien, sabes de los materiales, sabes trabajar la piedra, pero no tienes creatividad. Y eso creo que para mí es uno de los puntos por el cual siempre me gusta empezar, ¿no? Hay muchas estrategias, hay muchas metodologías, el design thinking, una de ellas, pero creo que para mí lo principal, y viéndolo un poquito medio muy orientado al proceso de creación de software, yo siempre empiezo por, independientemente de qué ciclo, metodología de diseño o desarrollo se siga, pero siempre por un buen levantamiento de requerimientos, un buen análisis de requerimientos y un proceso de transformación de los requerimientos en elementos de diseño. Pero aquí sí digo algo con lo que, bueno, creo que no sé si va muy de la mano con lo que dijo el doctor Antonio, pero creo que la experiencia juega mucho. Aquí, para mí, un buen diseñador o un buen desarrollador no solamente es gente que tiene la parte teórica, sino que tiene mucha práctica. Y creo que definitiva, digamos, aunque puedas tener un buen gusto, digamos, o un paladar más refinado, creo que independientemente de ello, importa mucho
la experiencia que se tenga, porque digamos, el tipo de juegos que me imaginaba yo en la licenciatura es muy diferente a los que me imaginaba en el posgrado, a los que me imagino ya practicando, ¿no? O sea, creo que he aprendido a ver las cosas de forma diferente, ¿no? Y es como, no sé, como cuando está uno joven, digo, va a ser un ejemplo que a lo mejor nada que ver, ¿no? Pero típico joven que se quiere vestir a la moda, pero pues a la moda de cómo ve, no como a la moda de entender qué es lo que le queda mejor a uno, ¿no? O lo que puede uno conseguir de acuerdo a sus recursos, ¿no? Entonces yo lo veo un poquito así, ¿no? Como que es un proceso. Para mí el diseñar es un proceso de aprender a refinar tu paladar, pero también a activar la creatividad y a transformar aquellos requerimientos, aquellos entendimientos, aquellos requisitos en un algo funcional, pero que también sea atractivo. Buenísimo. Para mí diseñar significa decidir. Para mí es en base a la experiencia o sobre la experiencia que tenemos, con prueba y error, a veces puede ser, con investigación, metodologías científicas, pueden ser muchas razones, como bien lo dice Paco, pero es finalmente decidir. Una combinación entre imaginas 20 opciones y te vas por la que sientes que mejor resuelve esos requerimientos. Viene también un tema de recursos, por ejemplo. Nosotros cuando diseñamos algo, pues lo hacemos de una manera más industrial, quizás un poquito menos académica, y hay un cliente y nos dice, oye, tengo este estado de las cosas, ¿cuánto me cobras por mejorarlo? Y a veces es ese huevo y la gallina de dime cuál es tu presupuesto, bueno, dime cuánto quieres gastar, dime cuánto cuesta. Entonces es como ir hallando esa solución, quizás un poquito más movida por los temas económicos, y lo vamos a contrastar contra muchas opciones. O sea, si mejorar la experiencia de la manera aburrida cuesta esto, ¿cuánto sería la manera divertida a través de un juego serio? Y siempre nuestra competencia es la forma tradicional, status quo de hacer las cosas. Por eso ese análisis de requerimientos muchas veces se brinca, y para nosotros es increíblemente necesario, porque cómo están las cosas en este momento, cómo quieren estar, y lo que está en el medio es donde entra nuestra lluvia de ideas, como dice Antonio, nuestra experiencia, como dice Paco, porque es proponer cosas. Y muchas veces, como bien lo dice Paco, estoy muy de acuerdo, la ingeniería no es tanto de proponme tú, sino dime qué tengo que hacer, dime exactamente los pasos, dime exactamente el resultado, y es dime tú, proponme tú, investiga tú, ¿no? Y esa parte de análisis es tan necesario, y por eso quiero sumar una idea en este momento. El diseño no es una línea recta, muchas veces es dar vueltas, y como le llaman por ejemplo, en modelos de software, la espiral, es estar girando, repitiendo procesos hasta acercarnos a la mejor solución posible. Aldo, ¿cómo has estado? ¿Qué nos cuentas de diseño y por dónde empezar? Hola, ¿qué tal? Pues mira, normalmente yo para diseñar de videojuegos, etcétera, utilizo mucho la metodología MDA. Pero como dices, diseñar es, como bien dice su palabra, es designar, es decir, decidir. Pero pues todo el tiempo, creo que debes de ir muy, muy de la mano de tus usuarios. O sea, ¿por qué? Porque al final, en base a ellos es lo que decides. Es decir, tú puedes tener 1000 ideas de qué es lo que puede ser un juego divertido, y sin embargo, pues son tuyas, ¿no? Y no necesariamente funciona para todo, o para la mayoría del público. Bueno, nunca va a funcionar para todos, pero para la mayoría del público. Entonces, el diseñar es también eso, ir preguntando, ir probando y fallando muchas veces, pero siempre acompañado del usuario. Entonces yo creo que para mí eso es lo más importante para diseñar. Llevar acompañamiento continuo de tu usuario. Buenísimo. Y si vamos a decir, te acaba de llegar una necesidad del público, de un cliente, de la sociedad, ¿por dónde empezarías? ¿Qué serán los primeros pasos que harías tú con tu equipo? Bueno, también ahí va el punto de decidir, ¿no? Es decir, lleva un poco la parte de ser el productor, en donde tienes tus recursos y bueno, ¿qué tanto puedes aplicar ese cambio? A lo mejor es tan radical, pero a lo mejor no tienes tanto tiempo para aplicar ese cambio, entonces buscas lo más próximo, me refiero a tiempo, presupuestos, etcétera. Entonces es donde entra la parte de productor. Sacas la información, decides qué es el equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque pues sí, al final el usuario siempre va a pedir pues, todo maravilloso, ¿no? Pero no siempre se puede. Eso es una realidad. Entonces, pues es buscar ese equilibrio entre lo que se puede y cumplir con lo que se necesita.
Buenísimo. Antonio. Bueno, aquí el comentario que hizo Aldo de trabajar junto con tu usuario todo el tiempo me hizo recordar esta situación en la que sí, como que, bueno, hay varias perspectivas desde luego el diseño, pero digamos que los dos grandes ramas sería una en donde vas haciendo todo paso a paso como manera muy lineal, y otra en donde vas construyendo un prototipo rápido y lo vas probando, ¿no? Ese rapid prototyping. Y generalmente ahí es un poco la línea que comenta Aldo, donde todas tus decisiones que vas tomando las pruebas rápido con tu usuario. Desde luego los estudios que tienen esa posibilidad, vamos a decir, de probar todo el tiempo, construyen, se les ocurre una mecánica y hacen un prototipo muy sencillito y lo prueban con los usuarios meta, y así saben. Ese modelo ha demostrado con creces que es un modelo que da muy buenos resultados y evita al final construir e invertir grandes cantidades de dinero en un juego que después de un tiempo no funciona. Te vas dando cuenta muy rápido, ¿no? Pero mi comentario va en esa línea, que cuando decimos me pongo a hacer estas ideas y hay una línea que es: no construye el prototipo hasta que no pase a la siguiente etapa y no tenga todo este boceto bien hecho. Es decir, no me pongo a construir nada hasta que no tenga completamente bien bocetada la cosa. Y la otra línea es: no, vamos a construir un prototipo muy rápido, lo probamos y regresamos con esta información, ¿no? Digamos que en términos generales yo he notado que hay esas dos maneras de pensar y de trabajar. Paco. Híjole, me encanta mucho esto que estamos llegando al hecho de que, en cierta forma, al menos lo veo yo así, el diseño es mucho de aterrizar, es mucho de, digamos, de cierta manera, de llevarlo a algo concreto. Obviamente, refiriéndome, bueno, no necesariamente que es algo concreto como tal, sino de pasar de una idea intangible a un posible algo que sea un tangible, ¿no? O de cierta manera ver así como el querer llevar algo que quizás no hemos puesto en palabras, darle las palabras, ¿no? Un ejercicio que me gusta a mí hacer cuando estoy, digamos, diseñando algo es como que hacer como un listado de los criterios que para mí son importantes, ¿no? Por ejemplo, digamos, porque mucha gente dice, uy, sí, usabilidad, pero ¿qué implica para ti la usabilidad, no? ¿Qué implica que algo sea usable? Porque, digamos, no es lo mismo decir que un sistema sea usable a que, digamos, una cuchara sea usable, ¿no? Digamos, aunque el término sea el mismo, para mí es completamente diferente dependiendo de lo que se esté haciendo, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos de experiencia, de estética, de divertido. Para mí esa palabra es como es como un arma de dos filos, ¿no? Todo el mundo dice, sí, quiero que sea divertido, entretenido, pero ¿qué es diversión? ¿Qué es la diversión? ¿Qué es el entretenimiento? Y más dependiendo de cada cosa, ¿no? Porque a un juego, digamos, por ejemplo, un RPG, la diversión o el entretenimiento de un RPG no tiene nada que ver que la diversión o el entretenimiento de una novela visual o de un plataformero o de un survival horror, ¿no? O sea, en un survival horror el que te meten un sustazo es lo divertido, ¿no? Y que estés todo frustrado en un survival horror es lo que la gente se divierte, ¿no? Pero en un plataformero no, al contrario, se frustra la gente, ¿no? Entonces, creo que el hacer como un glosario de términos importantes, de criterios importantes, y definirlo, para mí es un paso importante porque lo pones sobre la mesa, lo haces como algo concreto, y para mí va de la mano con lo que mencionaba Aldo, ¿no? De verlo ya más como algo que se puede hacer, que puedes tener en las manos, ¿no? Muy de acuerdo. Muchas veces incluso a mí me reclaman, ¿no? De, oye, ¿por qué te concentras tanto en las definiciones? Cuando estás charlando con amigos, no sacas, es que de acuerdo a la definición de no sé quién. Sí, tal vez con amigos no, pero cuando tenemos un trabajo serio y profesional, este glosario tiene muchísima importancia. ¿Aldo? Sí, justo complementando, ¿no? Por eso es lo de, bueno, la idea esta de ir con el usuario, porque justo el decir es divertido, pues es bien subjetivo, ¿no?
Entonces, si ya sabes, uno también debe ser consciente de cuál es tu público, uno a quién le quieres llegar, ¿no? O sea, obviamente, si no quieres, el caso del RPG, pues sabes que a lo mejor el RPG es muy de nicho, ¿no? O sea, es un caso muy de nicho. Entonces buscas ese tipo de gente, tu usuario es ese pequeño grupo. Entonces, él es el que entiende que para ese divertido de RPG es lo que busca. Entonces, esa es la parte a la que voy. Con trabajar con el usuario es constantemente estarle preguntando, bueno, pues es lo que buscas, es lo que realmente te satisface, ¿no? Aunque sea tu grupo pequeño, pues es algo que necesita satisfacer ese grupo pequeño. No es el caso similar, por ejemplo, en un juego tipo Fortnite o tipo que son más masivos, que suelen ser más de uso general. Entonces ahí tu público es más amplio. Entonces, pero aún así te tiene que canalizar ese público que buscas. Supongo que esa es una parte importante de tomar ideas de diseño. Antonio. Bueno, me gustaría reaccionar y ir un poquito ligeramente. No podría yo estar más de acuerdo en trabajar siempre con el usuario, desde luego. Sin embargo, me gustaría aquí abrir un pequeño paréntesis en términos de que si yo llevo esto al extremo de hacer todo de acuerdo al usuario, termino con algo sin forma, sin que se apegue mucho a los objetivos originales, sobre todo cuando uno trabaja como uno busca materiales educativos. Uno tiene un objetivo de aprendizaje de entrada. Ese objetivo de aprendizaje no lo tiene el usuario, ¿no? El jugador no sabe lo que yo quiero que aprenda. Precisamente por eso lo tengo planteado así, para que entre a mi material y aprenda ello. Entonces yo sé a dónde, un poco tengo una cierta idea a dónde quiero llegar de manera previa, porque yo planteé el objetivo. No es un objetivo en piedra, por supuesto, puede ir cambiando, pero yo sé cosas que mi usuario no sabe, en el buen sentido, ¿no? Y entonces yo lo puedo hacer todo si es que el usuario, por ejemplo, yo pienso en esta mecánica y se la pruebo con el usuario y el usuario dice, no me gusta, no, pues entonces no la uso. No está tan fácil, ¿no? Porque en realidad puede ser la mecánica ideal para llegar a llegar al punto donde quiero. Si el usuario me dice, no me gustó en lo más mínimo esa mecánica, me aburre, pues claro que lo tomo en cuenta, pero no quiere decir que la desecho, porque no puedo irme al 100% reaccionando a lo que el usuario diga, porque entonces termino con una especie de cosa rara en donde el usuario no cambia nada, ¿no? El usuario se queda. Es decir, en otras palabras, por ejemplo, para que un usuario aprenda algo, necesito ponerlo en una zona de no confort. Necesito ponerlo en una zona que le moleste un poquito, para que esa molestia lo empuje ¿no? Entonces, si yo le pongo mecánicas y todas cosas que sé que lo ponen súper divertido y súper alegre, pues nunca no tengo lugar a donde meterlo en esa zona de disconfort para que se motive y empiece, ¿no? Creo que estoy hablando de una sutileza y no estoy diciendo para nada ir en contra de trabajar con el usuario. Mi punto es no llevarlo al extremo, porque entonces termino con una especie de algo que quién sabe qué es. El usuario queda muy contento, muy feliz, pero no aprendió nada, ¿no? Gran punto. Yo también me enfrento mucho a ello. Estamos haciendo varios juegos educativos para niños de primaria en México. Son 6-7 años, matemáticas, temas difíciles, normalmente estereotípicamente difíciles, y ese es el reto. O sea, si ponemos una línea recta, era lo que estábamos platicando en una reunión de diseño. El extremo contrario es un juego increíblemente divertido, un Fortnite, por ejemplo, con muy poco contenido educativo, por decirlo así, o la relación entre tiempo invertido y aprendizaje va a ser mínima. Y en el otro extremo es un cuestionario, algo que simule un salón de clases al 100% probablemente. Entonces lo que estamos platicando es ir en un rango entre vas metiendo mecánicas bastante entretenidas, retienes la atención del jugador, pero aún así estás conectándolo con que los objetivos de aprendizaje y nuevamente ese retorno sobre el tiempo invertido con el aprendizaje. El reto que tenemos nosotros como diseñadores es que sea mejor, porque en teoría es divertido, que un salón de clases. Entonces, cuando nos enfrentamos en esas dos fuerzas que jalan en sentido contrario, esta fase de diseño se vuelve tan interesante. Paco. Híjole, construyendo un poquito con lo que mencionaba el doctor Antonio, me surge a mí algo que siempre tomo en cuenta y que
al menos cuando me toca a mí enseñarlo o contarlo a alguien nuevo, le digo que, o sea, un usuario, aunque tú trabajes bajo esquemas de diseño participativo, lo que te da son insights, te da información que te pueda servir, pero el diseñador, el autor, es el diseñador, vaya, el ingeniero, la persona que está a cargo de ello, ¿no? En inglés hay una palabra que le llaman, es como autor, pero es con el estilo francés, y lo que significa es básicamente eso, ¿no? Como el creador, el creativo. Porque sí, o sea, si bien hay veces que los usuarios saben que les gusta y que no, pero en definitiva no saben por qué algo no les gusta o por qué no. Entonces es el reto del diseñador, es entender lo que dice el usuario para encontrar el por qué. Porque puede ser que te digas que no me gusta esto, pero que no le guste por un detalle, no que no le guste el todo. Y ese entendimiento, pues no lo tiene por qué saber el usuario. Digo, si no, el usuario será diseñador o creador, que no lo es. Entonces, creo que ahí está la responsabilidad o la batuta, digamos, la tiene que llevar el diseñador, no el usuario, aunque el usuario se tome en cuenta, ¿no? Escuché una frase de que el paciente es el único que te puede decir que le duele, pero el médico es el único que le puede ayudar a resolver ese dolor. Aldo. Sí, pues justo creo que es, hablando de definiciones que dices, pues creo que esa es la definición de diseño, ¿no? Es designar, porque tú decides a partir de la información que tienes, decides pues lo que va a hacer al final esa obra, ¿no? Eso es como importante. O sea, esas las definiciones que marcabas. Muy bien. Me gustaría pasar a otro tema que es, bueno, ya tenemos la lluvia de ideas, ya tenemos como el punto de arranque, vamos a empezar a diseñar más en forma, digamos. ¿Cuál sería como un proceso, una manera de documentar? Vamos a empezar a tener 400,000 lluvias de ideas y vamos a tener a lo mejor un posible experimento o acercarlo con colegas. ¿Cómo lo hacemos para que todo ese mar de información la empecemos a aterrizar, a definir en algún lado, que sea de una manera práctica? ¿Qué les viene a la mente? Sí, Aldo. Pues creo que la más clásica para diseño en cuanto a videojuegos, pues es el famoso GDD, ¿no? El Game Design Document, que a su vez es una cosa un tanto extraña porque no existe una manera definida de un GDD. Entonces, pero pues puede ser una manera. Por ahí escuché hace no mucho, digo, a lo mejor me falta todavía un poco entender la profundidad, pero sobre el sistema de pilares que se utiliza mucho Blizzard, por ejemplo. El sistema de pilares en el cual de una manera rápida pues busca o se define qué es lo que se busca. Entonces es tu guía como tal. O sea, tienes una duda de arte, pues ve al pilar y está lo que se busca en el arte, ¿no? A lo mejor que sea terrorífico o a lo mejor que sea empático o lo que sea, ¿no? Y entonces creo que eso puede ser una manera de empezar, de documentar. Y siempre hay que documentar, aunque cuesta trabajo, en especial los ingenieros nos cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Buenísimo. Bueno, yo tengo aquí varias cosas que me vienen a la mente. Número uno, la documentación es aburridísima y tendemos a que la documentación quede desactualizada. Entonces yo soy muy fan de sistemas esbeltos y, por ejemplo, las metodologías ágiles nos dicen preferimos un producto funcionando sobre una documentación. No significa que ignoremos la segunda, pero le damos prioridad a la primera. Posiblemente en cierto tipo de juegos serios, la documentación pudiera no necesitar ser tan extensiva como un juego de Blizzard, o me imagino un árbol de aprendizaje de un idioma que tiene miles de temas, probablemente, pero eso, o sea, y nuevamente en ese rango entre el que nos movemos, ni excesiva documentación, ni carencia de documentación. ¿Cuánto es suficiente? De ahí me gustaría compartir un documento que usamos nosotros, déjenme a ver si lo carga aquí, que es el Gamification Canvas. Probablemente lo hayan visto, lo hayan trabajado, incluye el MDA que mencionó Aldo, y otras cosillas también muy relevantes, y es cíclica. Aquí nos sugiere que lo llenemos primero 1, 2, 3, 4, y cuando terminemos al 9, casi siempre vuelve a dar otra pasada, y es tedioso, créanme, en consultorías, en sesiones, en clase, lo llenan 1, 2 veces y a la tercera ya están fundidos, porque el proceso de diseñar y decidir es bien cansado, pero nuevamente es como un mapa que nos va llevando hacia ese GDD, hacia ese documento, hacia ese contrato,
o cualquier documento más extensivo. Lo leo súper rápido. Beneficios, que yo lo defino, lo cambio como expectativas. ¿Qué esperemos que pasa? ¿Qué cambios va a haber? ¿Qué en el jugador, qué va a pasar diferente si lo juega contra si no lo juega? A la empresa que hace el videojuego, a la academia que hace la propuesta, ¿qué va a pasar si esto existiera? Y es donde entra el ejercicio de imaginación que Antonio nos ha platicado de qué pasaría si, ¿no? Y a veces hay que darnos la libertad que a los ingenieros cuadrados nos cuesta un montón de trabajo, me pongo yo primero, de imaginarnos, un ejercicio de creatividad e imaginación, pues ahí lo aterrizamos. Jugadores, ya lo mencionamos, ¿quién es el jugador? Comportamientos, cómo se comportan hoy y cómo se van a comportar después. Un juego para dejar de fumar, ¿cómo sería después de que deje de fumar? ¿No? Que reduzca su consumo del cigarro, por poner un ejemplo. Estéticas, dinámicas y mecánicas, MDA. Una que siempre se nos vaya en diseño me fascina, componentes, todo aquello que no es parte de la mecánica principal, y en ejemplos son los leaderboards, o también son la pantalla de login, todo aquello que nos puede meter fricción al juego y que muchas veces pasa a un segundo plano en el momento de diseño. Y esto, como bien lo dice Paco, se complementa muchísimo con la fase de experiencia. ¿Crees tú que el onboarding, o sea, la vez primera que juega alguien es facilísima y ves que los padres de familia se están topando con pared porque no entienden un concepto, una palabra que sea escrita? Los componentes, el diseño de componentes me parece muy relevante. Si fijan, esto es un cuadrito en una hoja, es un one pager que nos lleva al GDD o al documento más extensivo. Pero si las 9 partes no están alineadas, el documento aislado de arte puede estar increíblemente hermoso, pero no conecta con las demás. Por eso para mí este mapa es tan importante. Plataformas, no es lo mismo Android, no es lo mismo iOS, no es lo mismo computadora. De hecho, una de las primeras cosas que le pido a la gente que trabaja conmigo, a mis estudiantes, es: ¿se va a jugar en vertical o se va a jugar en horizontal? ¿Va a ser touch o va a ser mouse y teclado? Porque algo tan simple y tan básico que es la UI, que podemos platicar luego, va a definir cómo se juega todo. O ¿sabes qué? Lo quiero instalar de tal manera que crees en iOS, no puedes instalar las aplicaciones como tú quisieras, ¿no? Y todo esto, ya que entendemos un poquito de todo lo que hay alrededor, nos lleva a los costos en tiempo, en experiencia, en capacitación, en dólares. Y al final casi siempre tenemos una propuesta muy inicial, vamos con el cliente, vamos con la persona que nos va a dar el recurso, la institución, el fondo, lo que sea. ¿Qué crees? Esto me cuesta 3 millones de pesos. Tienes 1 millón y si bien te va, ¿no? Entonces, por eso es un proceso cíclico que pues terminamos dando vueltas. ¿Cómo lo ven? ¿Han utilizado este tipo de lienzos, este tipo de plataformas? Y Paco. Híjole, yo creo que obviamente depende del tamaño del equipo, ¿no? Por cuál documento se quiera comenzar. Igual estoy de acuerdo que, para equipos pequeños o para un primer esbozo siempre conviene irse por lo más sencillo, pero creo que a mí no lo veo como un error el ver la documentación como algo negativo. El problema es que se ve como algo final. O sea, es como, no sé por qué, pero creo que al menos en las ingenierías las metodologías como pipeline siguen siendo tan importantes a pesar de que ya tienen décadas que no se usan. Y es que los documentos son documentos vivos, no se terminan hasta que el proyecto ya está en el mercado, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que si los vemos como algo que tiene que estar terminado antes de un siguiente paso, va a convertirse en una piedra enorme que no vas a poder sobrepasar, cuando en realidad es como uno de tus brazos, ¿no? Siempre hay algo que vas a descubrir al hacer cosas y va a haber algo que vas a descubrir al reflexionar al respecto y escribirlas, ¿no? Entonces, si no lo ves como una pierna o un brazo que te está ayudando a avanzar, vas a hacer una mala documentación y no te serviría de la forma en la que se supone debería servir, que al final de cuentas es como una forma en la que tú pones tus ideas en orden, porque el hacer y el ser creativo es más como yo lo veo como un estado líquido o gaseoso, mientras que en escribir lo veo más como un sólido y sí se necesita, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena idea el empezar con documentos que sean sencillos, y también la realidad de los proyectos es que no hay nada sobre piedra. Volviendo a la misma analogía, ¿no? O sea, creo que todo lo hemos vivido, en donde empiezas con un presupuesto que a mitad de camino dejó de ser. O peor aún, empiezas trabajando con con una entidad que en el transcurso del tiempo puede cambiar. Entonces, y más por la realidad de que un juego no se hace en un mes, ni en una semana, ni en un día. Hablar de un buen juego estamos hablando ya por default en tiempo de años, prácticamente, ¿no?
y pocos son los juegos que yo conozco que en un año son buenos, ¿no? Entonces, creo que entre más flexibles seamos y entendamos el rol que debe tener cada cosa, mejor nos va. Y para mí, pues el rol del diseño en términos de la documentación es el reflexionar, ordenar pensamientos y ponernos por escrito para que te sirva como un ancla. Porque si no vas a estar volando siempre en la creatividad, y la creatividad es muy buena, pero eventualmente tienes que tocar piso. Buenísimo. ¿Gustan agregar algo? Yo traigo aquí un boceto que me gustaría mostrarles. Antonio. Bueno, comentar que este canvas, que el template que mostraste, me parece realmente muy útil, me parece realmente muy interesante, sobre todo en esta creación más comercial de videojuegos, que sin duda es una perspectiva pues importantísima. Desde mi experiencia, yo no tengo tanta experiencia así, haciendo proyectos de que se venden, sino mi experiencia tiene que ver en el mundo educativo, casi siempre trabajando dentro de una institución educativa, con alumnos, etcétera, ¿no? Y desde ahí es que yo quisiera nada más, en relación a esto de la documentación, quisiera comentar que desde la perspectiva en la que yo trabajo, más pedagógica, la documentación también es sustantiva, es muy importante, no se puede trabajar sin ella. Y lo que yo hago es generalmente, como comentaba, por ejemplo, ahorita estoy diseñando un ambiente gamificado que tiene que ver con el objetivo de aprendizaje, es que los alumnos se den cuenta de sus supuestos filosóficos con respecto a la investigación cualitativa educativa. Entonces, estoy creando todo un ambiente gamificado de aprendizaje con el objetivo de que ellos se den cuenta cuáles son sus supuestos filosóficos. Entonces, yo, como decía, empiezo a hacer mis dibujitos. Nomás quería mostrar así rapidísimo mi libreta donde estoy haciendo mis dibujos, mi lápiz y el borrador. Y ya que tengo eso, para mí lo que me genera ya pasar, ahora sí, a empezar a documentar de manera digital. Abro ya la aplicación, ¿verdad?, de Word o la que sea, y ahí pongo dos cosas siempre. La primera es el objetivo de aprendizaje, y después pongo cuál es el problema a resolver dentro de la experiencia gamificada, ¿no? Entonces, estas dos cosas para mí son como las dos fuerzas que empiezan a trabajar entre sí empiezan como a competir los dos, ¿no? Y entonces empiezo a todo el tiempo estarlos comparando una con respecto a la otra, para que me van empezando a dar como un camino. Y esto sí lo escribo. Pongo el objetivo de aprendizaje primero, después pongo cuál es el problema a resolver dentro del juego, de la experiencia gamificada. Y entonces estas dos cosas empiezo a verlas, ¿no? A compararlas y qué tan lejos está una de la otra. Y luego mi tercer paso es que coincide mucho con el diagrama que pusiste, ¿no? Lo que hago en tercer lugar generalmente es platicar ya esto que tengo, platicarlo con la persona encargada de esos alumnos, o si tengo acceso a los alumnos, pero es difícil tener acceso a los alumnos. Entonces lo que hago es, por ejemplo, en este caso de que les mencionaba que estoy trabajando de la investigación cualitativa educativa, luego me puse en contacto con la maestra que fue la que me contactó, y le platiqué todo esto a la maestra y me dijo, sí, no, esto sí, eso no, Y entonces ya de ahí me sigo y sigo, pero siempre abro el archivo de Word, por ejemplo, y pongo esas dos cosas, y luego abajo de esas dos cosas empiezo ahora sí a modificarlas comparándolas, ¿no? Entran en competencia inmediatamente, ¿no? Porque no son necesariamente lo mismo. Buenísimo. Sí. Yo les quiero compartir dos recursos un poquito más específicos. Como todo, analícenlos, vean si es lo que más les conviene, aunque son unos que a mí me fascinan. El primero de ellos se llama Shape Up. Esta metodología sí es muy industrial. Es de
de una empresa que se llama Basecamp, y ellos le llaman su proceso Shape Up, darle forma. Y la premisa es que a veces nos vamos muy a lo concreto. O sea, ¿sabes qué? Hazme ya la aplicación, hazme Figma o Adobe XD, o hazme como casi los wireframes pixel a pixel de cómo debe ser la experiencia, o nos vamos muy abstractos como hazme una aplicación, hazme un juego que resuelva este problema. Entonces es ir a un punto medio, y pues habla que los wireframes son muy concretos, las palabras muy abstractas, y muestro aquí rapidísimo, es un libro larguísimo, pero intentamos utilizarlo. Al principio, con esto puede ser suficiente porque queremos los layouts, queremos imaginar, como decimos, ese proceso de imaginación de nuestra cabeza, aterrizarlo a que otra persona lo pueda ver de una manera lo menos ambigua posible. Esto involucra mucho trabajo y es muy concreto. A lo que se refiere es, bueno, vamos a subir tantito. Así. O sea, va a haber 3 elementos, va a ser 2 meses de calendario, va a haber lista de pendientes, va a aprender esto, va a mostrar las tablas de multiplicar, etcétera, etcétera. Esta herramienta me gusta mucho por esa razón, y quiero compartirles otra metodología de documentación aquí en la pantallita. Esto lo aprendí o lo visualicé de un investigador de juegos en Europa que ha trabajado varias cosas muy, muy, muy interesantes, y le llama el MDMA, método para materialización del diseño y análisis, que a mí se me hace increíble. Ha sido una gran referencia para algunos bocetos y diseños que hemos hecho, que va desde cuando terminas como un documento tipo postmortem, que yo veo que mucha gente acaba ya como un poco fastidiada del proceso, ya no quiero documentar nada. Al contrario, es cuando estás cerrando. En el camino al to-do, una serie como de objetivos que día a día vas documentando el progreso, que eso te permite desde varios frentes como entender cómo va. Esto quizás es un poquito más en la fase de desarrollo, pero en el diseño también es muy útil, y esta me gusta mucho. Journal del proceso, y es como llevar tu bitácora. Eso lo he visto en juegos de diseño, juegos lúdicos, de mesa y juegos serios, que es fecha, aprendizaje, ¿no? Algo que pasa muchísimo, como yo le dice Paco, cuando trabajas semanas, meses o incluso años en un proyecto, es que no te acuerdas, o empiezas a dar vuelta en círculos, y a veces ir para atrás y observar tu documento de referencia, tu proceso. Esto ya lo había resuelto. Y sobre todo lo que a mí me gusta muchísimo es todo el tema de cuantitativos y cualitativos. Lo veo mucho con estudiantes, con colegas de la industria. Los programadores somos muy de números, los artistas son muy visuales, pero como bien lo menciona Antonio, me gustó mucho ese punto, son ideas que se enfrentan. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Y nuestro trabajo como diseñador es balancear un poquito de ambos universos, y creo que este tipo de herramientas, tanto a mí me gusta mucho PowerPoint. Algo que no mencioné es que a mí los GDDs de Word no me terminan de encantar. Me gustan más los GDDs en un PowerPoint, pero a veces necesitamos el texto, sobre todo en juegos muy narrativos. A veces una tabla de Excel, a veces un Figma, un Canvas, no sé, y es como ir conociendo varias herramientas a veces algo muy importante es que no necesariamente vamos a hacer diseños solos. Entre más complejo sea el juego, más vamos a tener que delegar un poco del diseño, por ejemplo, de niveles con una persona, el diseño de interfaz de usuario con alguien un poquito más experimentado, y saber como líder de diseño, por poner algún nombre, estar moviéndote de sombreros muy rápidamente, creo que nos puede ayudar un poquito. Y ya estamos a unos minutos de empezar a cerrar. Si quieren, vámonos como conclusiones. Traigo aquí unos puntos que yo creo que los vamos a dejar para un siguiente episodio más concretos, pero me gustaría escucharles brevemente de esta primera sesión de casi una hora. ¿Qué les hizo pensar? ¿Qué les despertó? ¿Y con qué se quedan de estos minutos? Y una conclusión, se vale. Me gustaría aventar la bola a Aldo. Bueno, ¿qué me pareció? Me pareció siempre interesante. Siempre es bueno saber la opinión del resto de colegas, cómo hacen sus metodologías, porque pues al final aprendes bastante, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes una manera, Manuel otra, Paco otra. Entonces, nutrirte siempre de todo lo demás es genial, ¿no? Porque te ayuda a refinarte. Y pues en conclusión, creo que sacaría eso, ¿no? O sea, busca siempre ayuda, siempre escucha a los demás, a los que tienen más experiencia, a los que tienen menos experiencia, porque pues algo vas a aprender para hacer tú mejor. Buenísimo. ¿Quién gusta
Paco, ¿te gustaría compartirnos algún punto que se nos haya ido en esto que hemos hablado, alguna idea que te haya surgido, o si no, qué te llevas de esta sesión? Híjole, creo que el punto que podemos resaltar es que nunca terminamos de aprender. Creo que siempre lo que hacemos, vamos afinando nuestras herramientas, vamos afinando nuestras habilidades, pero creo que nunca dejamos de aprender. Y siempre es bueno estar abierto a escuchar cómo le hace alguien más, porque es como si, digamos, fuera una reunión de cocineros, ¿no? O sea, a lo mejor todos no sabemos la receta, pero no significa que todos la ejecutemos de la misma manera, ¿no? Hay quien usa un poquito más de sal, hay quien usa un poquito más de pimienta, hay quien utiliza un ingrediente secreto, y creo que el estar enterado de cómo le hace a alguien más ayuda y nos ayuda también a ser conscientes, ¿no? De que el conocimiento es un ente vivo que vamos construyendo y reconstruyendo conforme vamos avanzando como gremio, como especie. Y a lo que me llevo es que me doy cuenta de que estamos apenas empezando, ¿no? Que estamos apenas rascando el exterior de un universo nuevo que se está abriendo, y que creo que lo conveniente es siempre estar al pendiente de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, porque en definitiva tenemos mucho para aprender. Buenísimo. Antonio. Bueno, yo sí, totalmente de acuerdo con ustedes en términos de oír a otras personas que nos cuenten cómo hacen las cosas. Es muy bueno, es de un gran aprendizaje, qué bárbaro. De verdaderamente uno termina después de la sesión mucho más enriquecido, ¿no? Que cuando entró. Yo rescataría mucho o remarcaría más bien mucho esta idea de existen sin duda para realizar esta labor del diseño en videojuegos, en materiales educativos, en prácticamente muchísimas profesiones. Ahorita esto de diseñar es un elemento básico, elemental de casi la mayoría de las profesiones. Yo digo, sí, sin duda, investigar, conocer metodologías para realizar el diseño, encontrar estos templates, encontrar estos métodos, estudiarlos, practicarlos, sobre todo con el fin de uno ir desarrollando su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Se vale y es muy natural que uno se empiece a relacionar con muchas maneras de hacerlo, como le hacen en tal universidad, en tal país, y después poco a poco uno va desarrollando el propio, y creo que ese es un muy buen objetivo a lograr o a buscar, ¿no? Del diseñador. Tratar de, a partir de la experiencia y a partir de enriquecerse con ideas de fuera, ir creando el método de diseño personal, ¿verdad? Propio, el que le da uno resultado. Es muy válido y es muy natural. Creo que todos sin duda lo llevamos a cabo. Y ya para terminar diría entonces que todavía creo que no hemos terminado el tema de diseño sin duda, pero aún así me gustaría como concluir que sería imposible construir algo sin tener esta etapa de diseño, ¿no? Sería simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos la etapa del diseño, no sabría a dónde voy, ¿no? No sabría cuál es mi meta final y cómo puedo llevar a cabo algo sin tener esa meta final, al menos en una primera versión. Desde luego esta meta puede ir cambiando, desde luego, dadas las circunstancias, pero por lo menos tengo planteada una meta inicial a dónde voy, ¿no? Entonces, y bueno, remarco esta idea, ¿no? De que es imposible llegar a buen puerto si no tienes un buen diseño. Buenísimo. Y definitivamente es un tema que por lo menos deberíamos tener un siguiente episodio. Yo había traído aquí algunos temas que me encantaría que platicáramos en la siguiente. Por ejemplo, cómo definir las reglas mecánicas y género más adecuado. Proponemos, pero sobre qué podemos justificar esas reglas mejores, esas mecánicas mejores y obviamente dinámicas y estéticas. Un poco sobre cómo diseñar esa experiencia de usuario, cómo diseñar la interfaz y algo, por ejemplo, que me pasó en lo personal estos
estos días recientes el diseño de niveles. Nosotros creíamos algo y entonces empieza a haber una bifurcación bien interesante de qué pasa si el niño ya trae el conocimiento, qué pasa si arrancan en niveles diferentes. No va a ser la misma experiencia, el mismo juego, los mismos niveles para todos, el universo posible de jugadores. Entonces creo que hay muchísimo por platicar aquí en estos temas de diseño. Me encantaría que lo siguiéramos platicando, y sobre todo a ti que llegaste hasta este punto del episodio, muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos al siguiente y vamos a seguir platicando de este tema que tanto nos gusta, que es cómo diseñar juegos serios. Vamos a después a estar platicando de desarrollo y de evaluación, y probablemente nos demos vuelta a regresar a la parte de análisis, pero eso lo haremos pronto. Muchas gracias y nos vemos hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.